Vamos a iniciar definiendo qué es educabilidad. Existen muchos autores, vamos a hacer referencia a dos de ellos que han estudiado la definición de educabilidad. Entre ellos tenemos a Herbart como el principal exponente, quien hace referencia al término de educabilidad como ductibilidad y plasticidad. Este concepto es de larga extensión, se extiende casi hasta los elementos de la materia. También habla de educabilidad volitiva que se encuentran en los rastros en las almas de los animales más nobles. Pero la educabilidad de la voluntad para la moralidad solo la reconocemos en los hombres. Aquí podemos inferir que la educabilidad es una condición humana. Otro autor también nos aporta el concepto de educabilidad y es García Carrasco, 1987. Menciona que el término herbartiano padece graves problemas semánticos. Si mantenemos las peculiaridades de los muchos procesos aludidos y mantenemos igualmente el término educabilidad, este se carga de equivocidad. Se explicará entonces la educabilidad como una categoría humana. Desde este punto de vista, es un modo esencial del hombre que la hace capaz de perfeccionamiento y consecuentemente llegar a ser lo que es. Nace en la peculiar forma de ser del hombre, ser abierto a. Se desenvuelve en el equilibrio dinámico tensión hacia y se orienta hacia la actualización o reorganización personal. Es un concepto abordado por Capitán Díaz, 1979. Según Fermoso, 1985, la educabilidad individual no puede separarse del contexto histórico en el que, de hecho, puede actualizarse, pues el hombre concreto está en medio de las coordenadas de tiempo y espacio, rodeado por una cultura específica en el seno de la cual cada hombre ha de realizarse por la captación y vivencia de los valores predominantes en el momento y lugar que le condicionan. La educabilidad es una posibilidad y una categoría humana. Una posibilidad porque significa la viabilidad del proceso educativo y la afirmación de que la educación es factible. Una categoría humana por cuanto se predica del hombre esta cualidad. Fermoso, 1985. Se puede inferir que la plasticidad o maleabilidad de los seres vivos depende del grado de complejidad de su estructura biológica. A mayor complejidad de la estructura, mayor posibilidad de respuesta y de comportamientos flexibles, y a mayor simplicidad de estructura biológica, el grado de rigidez de su conducta es mayor. La educabilidad es cambio intencional que se sustenta en la plasticidad de todo ser vivo. Para hablar de educabilidad es necesario que el cambio o modificación sea diferenciado y desvinculado de las pautas fijas biológicas y pueda ser dirigido a una finalidad propuesta. La educabilidad es una categoría específica del hombre cuyo estudio se ha planteado desde el ámbito antropológico, como una visión globalizada, unitaria y exclusivamente humana. Fermoso, 1985. El hombre es educable porque es capaz de comunicarse y para comunicarse requiere de la puesta en práctica de los oportunos mecanismos de apertura hacia los demás. Sin apertura no es posible la educabilidad. La comunicabilidad de saberes se produce a través de procesos de participación
y donación que coinciden en la relación profesor-estudiante, en la que interviene la comunicación personal. Es un concepto abordado por Redondo 1959. El hombre es un ser de aprendizajes porque su complejidad psicobiológica le ha liberado prácticamente de las conductas instintivas y genéticas, y ello posibilita el proceso educativo a través de la asimilación de influencias estimulativas y de vivencias que la enriquecen, elaborando vivencias estructuradas espirituales a nivel individual y social. Estamos hablando de los procesos de personalización y socialización. Viene en este punto otro concepto que es abordado por los autores y son los límites de la educabilidad. La mayor limitación de la educabilidad es la corporeidad, porque ella circunscribe y fija contornos al espíritu que de suyo dice horizontes, proyección, apertura, anhelo, ambición y creatividad. El problema de los límites de la educabilidad fue tratado desde varios puntos de vista, pero encontramos tres principales. El primero, la herencia, también denominado como pesimismo pedagógico. Un segundo límite, el ambiente, abordado desde el optimismo pedagógico. Y un tercer límite, herencia y ambiente, estudiado por el optimismo moderado. Vamos a analizar cada uno de estos límites. Es así como el pesimismo pedagógico es una postura radical defendida por la corriente genetista del siglo XIX y afirma que la educabilidad es prácticamente nula. Autores como Carrel, Bandura atribuyen las diferencias de aprendizaje de los distintos tipos a las diferencias constitucionales que se dan entre ellas. También aquí otra característica del pesimismo pedagógico es que nada o poco puede modificar el educador porque el código genético es la explicación de toda la conducta humana. El fenómeno educativo presenta las siguientes características. El esfuerzo es desproporcionado respecto a las metas. El fenómeno educativo histórico y bioespecíficamente considerado manifiesta desorientación respecto a los objetivos básicos de la naturaleza y la capacidad intelectual del hombre suplantó mitificaciones inconscientemente concerniente a la evolución de las demás especies animales. Patrones de conducta para los individuos y se centra en los comportamientos estudiados a nivel individual y a nivel social. El optimismo moderado es fruto de la interacción entre el código genético y el ambiente. La intervención educativa de esta manera es oportuna y necesaria porque es posible influir en la herencia. La enseñanza es vista como una metodología adecuada a cada edad, a cada individuo, permite formar toda clase de estudiantes. Habla de estilos cognitivos y de
y de aprendizaje por descubrimiento. Las limitaciones generales de la educabilidad las podemos agrupar en dos grandes corrientes. Una, en la naturaleza del hombre. Aparece el determinismo, libertad y una oposición entre naturaleza y cultura. Y otra corriente que habla sobre la intervención educativa, donde exponen que el educador es incapaz de ofrecer al educando algo absoluto y el proceso educativo no permite ser absolutamente planeado. Características de la educabilidad: es personal, es dinámica, es necesaria y es intencional. La espiritualidad de la educabilidad: solo el hombre puede ser educable porque es portador del espíritu y de las características a él asignadas. Las teorías personalistas para la educabilidad surgen en la unidad sustantiva del hombre como persona. Aparece insertada en las posibilidades de todo ser humano como. Para concluir, se puede afirmar que la educabilidad es un proceso y categoría humana, es la condición primordial del proceso educativo. Es la capacidad y potencial que tiene todo ser humano de educarse. Para desarrollar todas las potencialidades del ser humano, se debe fortalecer progresivamente todas las etapas del desarrollo humano. Generar estrategias para aprender a aprender, formando las capacidades intelectuales, afectivas, volitivas, psicomotrices, principios y valores con el fin de conocer, amar y convivir en armonía con el propio ser, respetando y tolerando el ser de los demás y reconociendo el entorno donde interactuamos. Los docentes deben ser conscientes de la gran responsabilidad social. Por tal razón, generar trabajo pedagógico interdisciplinario. Para ello es importante participar en colectivos de disciplinas que se encarguen del estudio del acto educativo, como lo son la psicología, la sociología, la antropología, la filosofía y la pedagogía, para construir y aplicar los principios y saberes de la educabilidad y establecer investigaciones de la práctica pedagógica.